Hola, en este video veremos la definición de capacidad calorífica y su aplicación en modelos de gas ideal. ¿Qué es la capacidad calorífica? La experiencia nos indica que si calentamos una sustancia, ésta sufrirá un aumento de temperatura. Por ejemplo, si tenemos un trozo de metal, cobre, por ejemplo, lo sometemos a un calentamiento a fuego directo, vamos a ver que la temperatura del metal aumenta. Igualmente, si tenemos una masa de agua a temperatura ambiente y empezamos a calentar, la temperatura va a aumentar hasta 50, 60, 80 hasta que alcance los 100 grados centígrados, donde empieza a haber un cambio de fase, ¿sí?, en el sistema. La experiencia también nos indica que si una misma cantidad de calor se entrega a una sustancia, esta va a producir distintos aumentos de temperatura. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, si tenemos 1 gramo de agua en condiciones ambiente y se le entrega 1 caloría, entonces se va a producir un incremento de 1 grado centígrado. Por otra parte, si en lugar de agua, por ejemplo, tenemos acetona líquida, que es un solvente que se suele utilizar en el laboratorio, y entregamos esta misma cantidad de calor, 1 caloría, vamos a producir un aumento algo menor a 2 grados centígrados, es decir, va a aumentar más la temperatura. La constante de proporcionalidad, entonces, entre el cambio de calor y temperatura de una sustancia se denomina entonces capacidad calorífica. Al calentar una sustancia, esta en general tenderá a expandirse. Por lo tanto, si el calentamiento se produce en un recipiente cerrado de volumen constante, la presión dentro del recipiente aumentará. Por ejemplo, si tenemos un gas confinado en un recipiente cerrado, cuando entregamos calor, la experiencia nos indica que la presión dentro del recipiente va a incrementarse. Por esta razón, se distinguen dos tipos de capacidad calorífica: la capacidad calorífica a volumen constante, o CB, y la capacidad calorífica a presión constante, o CP. Si aplicamos entonces nuestra definición de capacidad calorífica a una sustancia que se calienta en un sistema cerrado a volumen constante, como vimos anteriormente, tendremos de nuestro balance de energía que el cambio de energía interna va a ser igual al calor intercambiado del sistema con los alrededores, más el trabajo. Pero como el sistema se encuentra a volumen constante, este trabajo de expansión o compresión va a ser cero, y por lo tanto el cambio de energía interna sería igual al cambio de calor. Así, al aplicar la definición de nuestra capacidad calorífica, ¿sí?, la derivada del calor respecto a la temperatura a volumen constante, será igual a la derivada de la energía interna de nuestro sistema con respecto a la temperatura a volumen constante. De la misma manera podemos expresarlo en variables intensivas, sacando factor común la masa total del sistema. Y nos quedará expresada que la masa por la derivada de la energía interna en unidades de energía por unidad de masa con respecto a la temperatura a volumen constante será igual a la masa por la capacidad calorífica a volumen constante. Es decir, nuestra definición de capacidad calorífica a volumen constante es igual a la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. Las unidades son energías por unidad de masa y temperatura. Por ejemplo, kilocalorías por kilogramo Kelvin, o kilojoules por kilogramo Kelvin. Si tenemos un sistema cerrado, en este caso la sustancia o aire, por ejemplo, se encuentra dentro de un recipiente donde podemos mantener constante la presión a lo largo del calentamiento, es decir, se produce un proceso de calentamiento a presión constante. Esto podría ocurrir, por ejemplo, en un sistema tipo cilindro-pistón, donde en la medida que entregamos calor, aumentamos el volumen de manera de mantener constante la presión.
En ese caso ya vimos anteriormente que el intercambio de calor entre el sistema y los alrededores es igual al cambio de entalpía total del sistema. Como vimos en nuestro balance de energía, para un sistema cerrado a presión constante, es posible agrupar los términos de cambio de volumen y cambio de energía interna, que por definición es igual a la de entalpía. Por lo tanto, el cambio de entalpía total del sistema es igual al cambio o intercambio de calor del sistema con los alrededores. Así, cuando aplicamos nuestra definición de capacidad calorífica, vemos que la derivada del calor con respecto a la temperatura a presión constante es igual al cambio de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Por lo tanto, sacando factor común la masa, que es constante en el sistema, la derivada de la entalpía de la sustancia con respecto a la temperatura a presión constante es igual a la masa por la capacidad calorífica. Y nuestra definición de capacidad calorífica entonces a presión constante, o Cp, es igual a la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Y al igual que en el caso de la capacidad calorífica a volumen constante, las unidades son de energía por unidad de masa y temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, kilocalorías por kilogramo Kelvin. Tanto el Cb como el Cp son propiedades de las sustancias químicas. ¿Sí? Nitrógeno, oxígeno, propano, butano, etano, metano, o líquidos como agua, etanol, acetona. Todas las sustancias químicas tienen su propio valor de capacidad calorífica tanto a presión como a volumen constante y se encuentran tabulados en tabla de propiedades químicas. El modelo de gas ideal, como han visto en los cursos anteriores de química general, se aplica o corresponde a condiciones de muy baja densidad molecular, es decir, las moléculas no ejercen interacción entre ellas. Por ejemplo, podría ser aire a presión atmosférica, u otro gas como propano a presión atmosférica. En ambos casos, estos gases se comportan de manera prácticamente ideal. En el estado de gas ideal se satisfacen las siguientes relaciones entonces. Por un lado tenemos la ecuación de estado de gas ideal. Tenemos que P, la presión, por el volumen total del sistema va a ser igual al número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura. O si queremos expresar la ecuación en términos de unidades intensivas, sería la presión por el volumen molar igual a la constante de gases ideales por la temperatura. Aquí vale la pena resaltar que la temperatura siempre se debe expresar en unidades absolutas, es decir, en kelvins, si hablamos de unidades técnicas, o en rankings, si hablamos de las unidades inglesas. También tenemos por otra parte la energía interna, la cual es solo función de la temperatura. La segunda relación también implica que si nosotros aplicamos nuestra definición de capacidad calorífica a volumen constante, Cb igual a la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura, entonces el delta U también será igual a la integral entre la temperatura inicial y final de la capacidad calorífica a volumen constante por la diferencial de temperatura. De la definición de entalpía, H igual a U más P por B, entonces resulta de aplicar las definiciones anteriores que la entalpía también es solo función de la temperatura. Porque si H es igual a U más P por B, entonces también sería igual a U más R por T, ya que como vimos anteriormente aplicando la ecuación de estado de gas ideal, P por B es igual a RT. Esto implica entonces que para el gas ideal, aplicando nuestra definición de Cp
igual a la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura, entonces el cambio de entalpía en un sistema será igual a la integral entre la temperatura inicial y final de la capacidad calorífica a presión constante por el diferencial de temperatura. Por otra parte, como ya vimos, un diferencial de entalpía es igual a un diferencial de energía interna más P por V, por la definición de entalpía. Y por lo tanto también es igual, o será igual, a un diferencial de energía interna más R por T. Y será igual entonces, aplicando la ley distributiva, a un diferencial de energía interna más R por un diferencial de T. Por lo tanto, un Cp por el diferencial de temperatura será igual al Cv por el diferencial de temperatura más R por T. Eliminando los diferenciales de la ecuación, vemos que el Cp entonces será igual a el Cv más R, la constante de gases ideales. Bien, y así llegamos al final de este video. En el próximo veremos procesos reversibles e irreversibles.